my students. Hola, bienvenido a Ciudadanía a la Patricia. Yo soy a la Patricia. Ok, esto es un curso para no solamente aprender la ciudadanía, pero a entenderlo, a aprender y entender la ciudadanía. Esta lección va a ser un chin diferente, para que no se aburren. La semana pasada, para que ustedes sepan qué pasó la semana pasada, tuve muchos videos. Ok, la semana pasada, octubre 22, yo hice video cortito para cada estado. Hice los videos de Nueva York, New Jersey, Florida, California, Texas, Pennsylvania, Illinois, Connecticut, Massachusetts, North Carolina, South Carolina, Georgia, Ohio, Delaware, and Rhode Island. Esos videos cortitos es para enseñarles sobre cuál es la capital de su estado, cuál es el gobernador, los senadores y los representantes de su estado. Hay una lección ahora en noviembre, pueden cambiar. Si cambian, voy a subir uno nuevo ahora en enero, pero para ahora estos videos van a ser válidos hasta el fin del año, hasta diciembre 31, 2022, ¿ok? So, si ustedes no saben quién son sus representantes, sus senadores, la capital, el gobernador, busca el estado suyo, el video de su estado, ¿ok? Y ahí yo lo repasé. Ahora tengo dos videos de Connecticut y Georgia. Fue un error que puse dos de lo mismo, ¿ok? Tiene la misma información, solamente que lo subí dos veces, ¿ok? La dicha un poquito lo quita los sábados, ¿ok? So, para ustedes que son nuevos al canal, bienvenido al canal. Yo soy Patricia, yo lo enseño en los dos idiomas para que no solamente lo repite, pero entiende lo que estamos hablando. También la semana pasada hice dos videos solamente para ustedes que le tocan español. Busca esos videos. Fue en octubre 22. Hice para ustedes que le tocan en español, que tienen 65 años y más de edad y con 20 años de residencia y más. So, ese video es bien cortito porque son solamente 20 preguntas, ¿ok? Pero solamente la gente que califican para ese video es la gente que tiene 65 años de edad con los 20 años de residencia. Ahora, tuve otro video para la gente que le toca en español. Hay dos diferentes clases de personas que lo pueden hacer en español. Son gente que tiene 50 años de edad con 20 años de residencia, o si no 55 años de edad con 15 años de residencia. Hice un video solamente para usted. Voy a intentar hacer, para que lo vea más rápido, voy a intentar hacer esto maybe esta semana, la semana que viene, para que lo pueda buscar más rápido. Ahora, yo también miro el canal y yo digo, que muchas cosas hay en el video. yo no necesito toda esta información, solamente quiero cierto video, porque necesito cierta información. Ok, yo entiendo. So, debajo de C, de Ciudadanía a la Patricia, tiene unos temas. Dice home, que es casa, videos, playlists, son listas de videos, ok. Community, comunidad, canales, channels, and about, ok. So, cuando tú ves la palabra uploads son los videos más recientes y están en orden, ok. So, va a tener este video primero y después la semana anterior y siguiendo. So, si lo quiere hacer así, puede ir a uploads. Uploads la tiene en orden, ok, los videos. Popular son los videos más populares, la que la gente ve más, ok. So, esa va a tener, para que sepa, las 100 preguntas solamente en inglés. So, ustedes que quieren ese video en particular, donde dice popular, busca ahí, mira el video que dice 100 preguntas English only, ok. También debajo de eso dice el inicio.
El inicio yo hice los videos para mí que son más importantes, más rápidos para que lo pueda aprender rápido. Ahí tiene un poquito de todo. Tiene los have you ever, las definiciones, las 100 preguntas, oraciones, y yo creo que la lista, lo que tiene que llevar a la entrevista. Yo creo que también tiene los pasos por paso, ¿ok? So, donde dice uploads, son los videos en orden. Donde dice popular, son los videos más populares que a ustedes les gustan más, ¿ok? Pero donde está popular tiene las 100 preguntas en inglés solamente, ¿ok? Pero no quiero solamente que me estudies solamente las preguntas de la historia. Tienes que saber un poquito de escribir, de leer y de la personalidad de su aplicación, ¿ok? No crea que, yo me estudié las 100 preguntas, las sé y las sé. No, ¿ok? Pero popular son los videos más populares, ¿ok? Y donde yo hice el inicio es los videos que yo creo que son los más importantes para que puedan pasar. So, yo puse ahí videos de oraciones, videos de have you ever, las definiciones, la historia y algo más, ¿ok? La lista para la entrevista y paso por paso, ¿ok? Alright, so yo creo so otra vez, si quiere ver los videos en orden, vaya debajo de videos y ahí está en orden. Y recuérdase que la semana pasada vas a tener los videos de los estados, ¿ok? Y del español de los 65 y el español de las 100 preguntas, ¿ok? Ahora, debajo de la C de Ciudadanía de la Patricia, tenemos uploads, que son los videos más recientes en orden, lo popular, lo que te gusta a ustedes, y el inicio que yo hice, que para mí, si ustedes tienen examen ya la semana que viene o en 2 semanas y no he estudiado y necesitan un estudio rapidito, empieza ahí, ¿ok? O si ustedes están perdidos y no saben pío, ¿ok? Vaya ahí y ahí yo explico un poquito más, ¿ok? Alright, very good. Alright, so vamos a empezar. Alright, so le quiero dar las gracias a todos ustedes que pasaron y me llamaron y me dejaron saber cuáles fueron las preguntas suyas para repasar con los estudiantes de esta semana. So, fueron bastantes, muchos de ustedes se hicieron ciudadanos, gracias a Dios, ok. So, estoy súper happy para ustedes, felicitaciones para ustedes que pasaron y ustedes que todavía no cogen el examen, ustedes van a pasar. Si escucha tanto, ok, no tanto solamente el mío, está bien, ok. Si ustedes no aprenden mucho conmigo, puede ir a otro canal. Lo importante para mí es que pase la ciudadanía para que se haga ciudadano, ¿ok? So, para mí, tarde o temprano, tú lo oyes, te cansa, ¿ok? Tarde o temprano algo cae en la cabeza, ¿ok? Para que sepas, tenemos libros, libro mamey o orange o naranja, ¿ok? Esto es el libro completo de la ciudadanía. Tiene consejos, tiene la personal en inglés, en español, oraciones, dictado, tiene de todo, ¿ok? Esto, para ustedes que saben un chisme de inglés y solamente quieren como un libro de tarea, ¿ok? Tenemos el amarillo, ¿ok? Y lo pueden recoger en la oficina o llamar a la oficina, ¿ok? Nos mudamos por fin, ¿ok? Estamos ahora en 3121 East de la 149, la oficina 619, sexto piso 619, ¿ok? El teléfono sigue lo mismo, estamos aquí lunes a jueves, lunes, martes, miércoles, jueves, de 10 hasta las 3:30. Si nosotros no contestamos teléfono, deja un mensaje. Tengo una asistente súper excelente, gracias a Dios, y ella contesta, ¿ok? Y ella devuelve llamada. Pero nosotros no somos guatemaltecos, no somos adivinos, no vamos a saber su nombre y su número de teléfono, lo tiene que dejar en la máquina, ¿ok? Alright. No, a mí me encanta la llamada que dice, Patricia, soy yo, llámame para atrás. ¿Y cómo que te voy a llamar para atrás? Primero, no sé quién es usted, no me dejaste el nombre, ni me dejaste el número de teléfono. Bastante de esa llamada yo he recibido, ok. Alright, tenemos de también el USB, que es
la memoria que lo pueden poner en la computadora. Tenemos memoria para el teléfono ahora, ¿ok? Tengo eso. Tenemos CD, si ustedes tienen todavía toca CD player o tienen un CD player en el carro, tenemos eso también para que estudie, ¿ok? Alright. Alright, so ya hicimos eso. So la lección para hoy, vamos a hacer las dos oraciones porque no iba a hacer tantas oraciones hoy porque yo tengo una lección de números hoy, pero porque hay muchos números en la ciudadanía y quiero repasar eso para que, y para ustedes no por nada, cualquier pregunta de número ustedes lo captan super fast, para que te sientes confortable, para que se siente que, oh sí, yo sé un poquito de ciudadanía, sé un poquito de inglés, porque yo sé esa respuesta. Vamos a repasar los más fáciles, ¿ok? Pero primero te voy a hacer las dos oraciones de esta semana, ¿ok? Primero. Alright, muchas veces los videos yo los subo ya domingo a las 6, ya entre sábado y domingo ya tiene el video. So ponte un salón, búscame la libreta y bolígrafo para escribir, para escuchar, escribir, lo repasamos, ¿ok? So, la primera oración, vamos a hacer dos oraciones hoy. Muchas veces el formato son 5 inglés, 5 personales, 5 de la historia y 5 de vocabulario y 5 de otra vaina que se me olvidó por ahora. Ok, vamos a intentar otra vez. 5 inglés, 5 personales, 5 oraciones, 5 de vocabulario, 5 oraciones y 5 de la historia. Yo creo que tengo los 5. Son 5 temas de 5 diferentes preguntas. Hoy lo voy a hacer un chin diferente, ¿ok? Pero vamos a hacer mucha de la historia hoy, ¿alright? Pero como pasaron tanta gente y me repitieron la misma oración, voy a repetir las dos oraciones que le tocaron esta semana a los estudiantes que fueron esta semana, ¿ok? So, number 1, vamos, escucha, escribe y lo vamos a repasar. Number 1, people elect Congress. People elect Congress. Okay? People elect Congress. Okay. And number 2, Flag Day is in June. Flag Day is in June. Flag Day is in June. Te voy a dar otra porque estamos todavía en el mes de octubre y muchas veces le encanta esta oración para octubre. Columbus Day is in October. Columbus Day is in October. Columbus Day is in October. Okay. So ahora, inmigración. La oficial de inmigración no te lo va a repetir 3 veces. Yo lo hago para que ustedes escuchan y lo captan y lo vamos a repasar, ¿ok? Pero muchas veces es una vez y va en coche. So, ustedes tienen con bastante práctica ya van a saber las oraciones más comunes y no va a tener problema en escribiéndolas, ¿ok? So, otra vez. Number 1, people elect Congress. Number 2, Flag Day is in June. And number 3, Columbus Day is in October. Columbus Day is in October. Okay. So today's date, la fecha, recuerda esa fecha súper importante. Hay muchas preguntas sobre su aplicación, el N400 de N400. Si te pregunta, what application and naturalization form did you fill out to become a naturalized citizen? N400. Okay? So a lot of the N400, they ask you for dates. Te preguntan sobre sus fechas. Okay? Fecha de nacimiento, fecha cuando fue la última vez que viajaste, fecha de matrimonio, fecha de divorcio, fecha de nacimiento de los muchachos suyos. So, hay muchas fechas y fechas, recuérdase, es date.
What is your date of birth? What's the date of your last trip? What date was your divorce? What date was your marriage? Okay, so date, fecha. Recuerda date es mes, día y año. Mes, día y año. Solamente yo creo que los Estados Unidos lo hace al revés. Los demás países, incluyendo los países hispanos, latinos, de Europa, siempre ponen el día primero y después mes. Pero aquí no. Aquí es mes, día y año. So today's date is October 29, 2022. October 29, 2022. Okay? Ahora el número 102922. So cualquier manera está correcta. Puedo decir el mes October 29, 2022. O si no el número 10, porque octubre es el 10º mes del año. 102922. Alright, so vamos. El primero que yo le dije, vamos, repite, esto es bien mucha práctica. People, okay, elect Congress. People elect Congress, okay? Number 2, Flag Day is in June. Okay? Flag Day is in June. And number 3, Columbus Day is in October. Okay, beautiful. Vamos. Okay. So vamos, repítalo, porque muchas veces lo que te mandan a leer es muchas veces lo que te mandan a escribir. So estás haciendo las dos cosas a la misma vez, ¿ok? So este es para soltar la lengua. Vamos, vamos. People elect Congress. People elect Congress. So aquí dice que la gente elige el Congreso. Okay? La gente elige el Congreso. Alright. Te voy a dar un poquito de historia de eso, pero seguimos. Flag Day is in June. Vamos, repítelo. Flag Day is in June. So, Día de la Bandera. Flag Day es Día de la Bandera cuando es en junio. ¿Es un día feriado? No. Okay? Pero hay un día celebrando el Día de la Bandera. Okay? Vamos. Number 3. Columbus Day is in October. Columbus Day is in October. Columbus Day is in October. Alright, so vamos un chin de historia. Okay? So aquí está diciendo the people elect Congress. Okay. So, pero ¿cuál es gente? ¿Son toda la gente que vive en los Estados Unidos? No. Okay. So, sí la gente elige el Congreso, pero es cierta gente que pueden elegir el Congreso. So, ¿cuáles son las gente que pueden elegir el Congreso? Pues, citizens, ¿verdad? Ciudadanos. ¿A qué edad? 18 and older. 18 and older, okay. Esta no me sirve tampoco. Alright. Tengo como 4 o 5 en mi bolso aquí. Alright. So, otra vez. People elect Congress, okay. So, when is election? ¿Cuándo son las elecciones? When is election? Primero, las elecciones son what month? In November. In November, okay. In what month do citizens vote for the president? November. Pero no solamente el presidente, ¿qué mes son las elecciones? Okay, no solamente para el presidente, los congresistas, los gobernadores, los senadores, los representantes. Las elecciones son ¿cuándo? November. So, la pregunta que te tiene que saber, la respuesta o la pregunta es, in what month do citizens vote for the president? ¿En qué mes? Son las elecciones. In what month do citizens vote for the president? ¿En qué mes votamos para el presidente? Pero puede ser, ¿en qué mes votamos por el alcalde? ¿En qué mes votamos para el gobernador? ¿En qué mes votamos para los senadores y los representantes? November. Ahora, people aquí
Te están preguntando en particular, ¿cuál gente? So, ¿cualquier gente puede votar? No. Okay? La gente que tiene derecho a votar, the people who can elect the Congress, es ciudadanos, citizens. Okay, citizens. And how old do citizens have to be to vote? ¿A qué edad? 18 and older. 18 and older. Okay? Very good. Ahora, recuérdase, el Congreso, the Congress, es parte de la rama legislativa, the legislative branch, ¿verdad? Porque ellos hacen la ley. Who makes the laws? Congress. Who makes the federal laws? Congress. What are the two parts of Congress? The Senate and the House of Representatives. Okay? So otra vez, vamos a repasar las preguntas. Okay? Who makes the federal laws? Who makes the federal laws? Congress. Congress. What are the two parts of Congress? What are the two parts of Congress? The Senate and the House of Representatives. The Senate and the Representatives. Representatives. Vamos, repítelo porque es una palabra bastante larga. Representatives. Okay. Recuérdase, how many senators? 100. How many representatives? 435. We elect the U.S. Senator for how many years? 6 years. We elect the U.S. Representatives for how many years? 2 years. Okay? Very good. So the people elect Congress. Sí, nosotros el pueblo elegimos el Congreso, pero es solamente los ciudadanos 18 y más que pueden elegir el Congreso. El Congreso son hechos del Senado y los representantes. Okay? Y ellos están debajo de una de las tres ramas. Okay? Name one branch or part of the government. Una de las tres ramas es el Congreso es parte de la legislativa, the legislative branch, okay? Porque ellos hacen las leyes. Recuérdase, legislative, la rama legislativa es leyes, okay? So, ¿quién hace las leyes? Congress. All right. Flag Day is in June. Okay, so tenemos un día celebrando la bandera. Nunca sabemos ese día, de verdaderamente. No es como si fuera un día feriado. Pero sí hay un día celebrando el día de la bandera. Okay, so Flag Day is in June. Is it a holiday? ¿Es un día feriado? No. Okay, so recuérdase la bandera americana, the flag, the American flag. Okay, ¿cuántos colores hay? Vamos a ponerlo aquí. There are 3 colors: red, white, and blue. Okay? So si te preguntan what are the colors of the flag, red, white, and blue. Vamos, repítelo. Red, white, and blue. Red, white, and blue. Okay? Ahora la bandera tiene dos cosas que sí son parte de su pregunta que tiene que estudiar, que va siendo. La bandera tiene 50 estrellas. There are 50 stars on the flag. What do they represent? So, las 50 estrellas que están en la bandera representa ¿qué? Los 50 estados. One for each state. One for each state. So, what do the stars on the flag represent? What do the stars on the flag represent? They represent one for each state. One for each state. La bandera tiene 13 franjas. Stripes. ¿Ok? No stripes. ¿Ok? O ustedes lo cogen y lo dicen stripes. No, stripes son gente que se quita la ropa. O si no son pollitos de Kentucky Fried Chicken. No. Esto es stripes. ¿Ok? Stripes son franjas. ¿Ok? So, las 13 franjas hay un significado porque hay 13 franjas. What do the stripes on the flag represent? The stripes on the flag represent the 13 original states y también colonies. Cualquier respuesta está correcta.
Okay, so las 13 franjas, the stripes, no stripes, okay, stripes. The 13 stripes of the flag represent the 13 original states, o si no, the 13 original colonies. Cualquier respuesta está correcta. Okay, now, Columbus Day is in October. So, tuvimos la semana pasada el día de Columbus Day. Esto sí es un holiday, un día feriado. It's a holiday, it's a national holiday. So, los 50 estados celebran ese día, okay? Ese día es el día que Christopher Columbus vino aquí a América, okay? Ahora, Columbus Day is in October, it's a holiday. ¿Cuántos días feriado hay en total? How many national holidays? There are 11 national holidays. Son 11. Uno de ellos, Columbus Day. El mes que viene, Thanksgiving, Veterans Day, Christmas, New Year's, Martin Luther King, President's Day, Independence Day, Memorial Day, July 4th. Ahí tenemos 11 de ellos. Juneteenth, okay? So Labor Day. There are 11 national holidays. Muchas veces te mandan a describir dos. Name 2 national holidays. Columbus Day, Thanksgiving, Christmas, whatever. Okay? So Columbus Day es uno de ellos. Alright, very good. Seguimos. Let's go. Chop chop. So vamos a repetirlo one more time. People elect Congress. Flag Day is in June. Columbus Day is in October. Alright, very good. Very good, okay. Very good. Alright. So, vamos a hacer... A mí me encanta esta lección de números. Porque... ustedes saben muchas de estas preguntas, ¿ok? Algunas veces ustedes dicen, oh, yo no sé nada de inglés, no sé nada de la historia, I don't know nothing, ¿ok? Que tú no sabes nada, ¿ok? Pero te va a enseñar que sí sabes bastante, ¿ok? Lo voy a poner en orden de número, ¿ok? No orden de importancia. So, tenemos 1. Y tenemos 4 respuestas a esto. 1, 2, 3, 4. Tenemos 2. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 7 de esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En 3 tenemos 1, 2, 3, 4. Tenemos 4, 1, 2. No tenemos 5. Tenemos 6. Una de ellas, 9. Okay, 11, 11. Okay, we have 13. 18. 27. 46. Okay. Alright, vamos a empezar con esta. Okay? Okay, hay mucho número 1. Okay? So who was the first president of the United States? Who was the first president of the United States? Washington. Washington. Okay? What is name one right of freedom? Name one right of freedom from the First Amendment. So, la primera enmienda de la Constitución hay 4 derechos. Nómbrame una. Okay? Name one right of freedom from the first. Esa es la clave. Freedom. What? Name one right of freedom from the First Amendment. Okay? So tenemos freedom of speech.
Okay, freedom of religion, freedom of press, freedom of assembly. So la primera enmienda, the first amendment, tiene freedom of speech, freedom of religion, freedom of press, freedom of assembly. Okay? The first 10 amendments, la primera 10 enmiendas, the first 10 amendments, okay? What do we call the first 10 amendments? The Bill of Rights. Okay, the first president, the first amendment, okay, the first 10 amendments, okay, and then we have the first state. El primer estado de los Estados Unidos, Delaware. Delaware. So otra vez. Who was the first president of the United States? George Washington. George Washington. Name one right of freedom from the First Amendment, la primera enmienda, the First Amendment. Freedom of speech, freedom of religion, freedom of press, freedom of assembly. Freedom of speech, freedom of religion, freedom of press, freedom of assembly. What do we call the first 10 amendments to the Constitution? So la primera 10, ¿cómo se llama? What do we call the first 10 amendments? The Bill of Rights. The Bill of Rights. La Carta del Derecho. The Bill of Rights. What was the first state of the United States? So el primer estado de los Estados Unidos. Recuérdense, how many states? Tenemos 50 estados. El primer estado, fueron la gente que firmaron la Constitución, los representantes del estado que firmaron la Constitución primero. So, the representatives of the state of Delaware were the first people to sign, okay, the Constitution. So, ellos firmaron, los representantes de Delaware fueron los primeros que firmaron la Constitución. So, porque ellos fueron los primeros que firmaron la Constitución, ellos son el primer estado de los Estados Unidos. So, what was the first state of the United States? Delaware. Delaware. Okay, so number 2. So there are 2 parts of Congress. Okay, so ¿cuáles son las 2 partes de Congreso? We have, ahora mismo lo repasamos, the Senate and the representatives. The Senate and the representatives. So what are the 2 parts of Congress? The Senate and the representatives. Okay, we have 2 for each state. ¿Qué tenemos? 2 de cada estado. ¿De qué? What do we have? 2 of each state. Tenemos 2 senators for each state. We have 2 senators for each state. ¿Cuántos estados tenemos? Tenemos 50. 2 senadores por cada estado son 100 en total. Son 2 por cada estado, son los senadores. Okay? ¿Quién está elegido para 2 years? Okay? ¿Quién está elegido para 2 years? Who we elect the U.S. ¿Qué es la respuesta? Representatives. La pregunta es, we elect the U.S. representatives for how many years? 2 years. 2 years. Okay? 2 terms. 2 terms son 2 veces. 2 términos. ¿Quién es el único que tiene límite para estar elegido otra vez? Okay? Who is the only person that has to be, who has 2 terms? The president. The president. So, solamente son 2 veces. 2 veces y afuera. Puede ser una vez y afuera, ¿ok? Pero lo máximo son 2 veces, ¿ok? Barack Obama, elegido 2 veces. George Bush, 2 veces, el hijo, ¿ok? Bill Clinton, 2 veces, ¿ok? So, 2 terms.
Dos veces, two terms, dos términos. ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos? Political parties. ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos? Democrat and Republican. Hay más partidos, Republican. Puede ser independiente, puede ser Tea Party, hay otro partido, pero los dos principales partidos, okay? What are the two major political parties? Democrat and Republican. ¿Cuáles son los dos océanos? The two oceans. What are the two oceans? Pero no te preguntan, what ocean is on the East Coast and what ocean is on the West Coast? What ocean is on the East Coast, la costa este? What ocean is on the West Coast? So los dos océanos es Atlantic and Pacific. Okay, Atlantic and Pacific. What oceans on the East Coast? Atlantic Ocean. What oceans on the West Coast? Pacific Ocean. También los dos ríos más largos, the two longest rivers. Tenemos más ríos, pero los dos ríos más largos va a ser the Mississippi y Missouri. Okay, Mississippi and Missouri. Okay? Alright, so vamos a repasar otra vez. Who was the first president? George Washington. What is one right or freedom from the First Amendment? Freedom of speech, freedom of religion, freedom of press, freedom of assembly. What do we call the first 10 amendments to the Constitution? Bill of Rights. Bill of Rights. Which state was the first state? Delaware. What are the two parts of Congress? The Senate and the House of Representatives. The Senate and the House of Representatives. We have how many senators? We have 100 senators. How many for each state? 2 for each state. 2 senators for each state. We elect the U.S. representative for how many years? 2 years. We elect the U.S. president for how many terms? 2 terms. What are the 2 major political parties? Democrat and Republican. Democrat and Republican. What ocean is on the East Coast? Atlantic Ocean. What ocean is on the West Coast? Pacific Ocean. Name one of the 2 longest rivers in the United States. Mississippi, Missouri. Mississippi River, Missouri River. Name one of the 2 longest rivers in the United States. Mississippi River, o si no, Missouri River. Okay. Ahora estamos en 3. There are 3 branches of government. Name one branch of government. Name one branch or part of the government. So las 3 ramas de gobierno, we have executive, legislative, and judicial. Okay? Ejecutivo, legislativo, judicial. Son las ramas de gobierno. Okay? The 3 branches of government. What are the 3 branches? Name one branch or part of the government. Executive, legislative, judicial. Okay? The idea of self-government is in the first 3 words. These are 3 branches. Okay? The idea of self-government is in the first 3 words of the Constitution. What are these words? ¿Cuáles son las primeras 3 palabras? A mí me encantan. We the people. Nosotros el pueblo. We. No ellos. No los políticos. We the people. Esa gente lo ponemos ahí para representarnos a nosotros. No para dominarnos. Okay? So ellos debieran a representar. They're supposed to represent we the people. What are the 3 colors on the flag? Los 3 colores. Red, white, blue. What are the 3 colors of the flag? Red, white, and blue.
What are the first 3 presidents? Los primeros 3 presidentes. Esta pregunta no es parte de las 100 preguntas, pero sí yo he oído unos cuantos oficiales le preguntan esto a la gente. So debiera saberlo por si la mosca, okay? So the first 3 presidents es Washington, right? Who was the first president? El vicepresidente de George Washington se llamaba John Adams. Y después lo eligieron como segundo presidente. Okay? Y el tercer presidente es Jefferson. Okay? ¿Y por qué sabemos de Jefferson? Porque Jefferson escribió, okay, la Declaración de la Independencia. Who wrote the Declaration of Independence? Thomas Jefferson. So the first 3 presidents, Washington, Adams, and Jefferson. Washington, Adams, and Jefferson. Okay. Okay, we elect the U.S. president, okay, for how many years? Okay, nosotros elegimos el presidente por cuántos años? 4 years. 4 years. We elect the U.S. president for how many years? 4 years. Okay? Ahora, there are 4 amendments, otra vez con enmiendas, okay? Entonces tenemos la primera enmienda. Tenemos la primera 10 enmiendas, ahora tenemos 4 enmiendas solamente sobre el voto. Regarding who can vote. Okay? Name one. So, los 4 sobre el voto es cualquier hombre, whatever man, de cualquier raza or whatever race can vote. Después lo cambiaron a incluir las mujeres. So, any citizen can vote. Después no tenía que pagar, no poll tax, okay, no tiene que pagar, okay, no money, okay, y la otra es a los 18 pueden votar, okay. So there are 4 amendments in our Constitution regarding who can vote. Describe one of them. Descríbeme uno de los 4 enmiendas. Any man of any race, any citizen, no poll tax, or any citizen 18 and older can vote. Okay? Okay, 6. We elect the U.S. Senator for how many years? Okay, we elect the U.S. Senator for how many years? 6 years. How many justices on the Supreme Court? En la Corte Suprema, ¿cuántos jueces? 9. How many Supreme Court justices are there? 9. So vamos a repasar esta, okay? There are 3 branches of government, son 3 ramas, pero name one branch or part of the government. Name one branch or part of the government. Puede decir executive, legislative, or judicial. Executive, vamos a repítelo. Executive, legislative, judicial. Okay? The idea of self-government is in the first 3 words of the Constitution. What are these words? We the people. We the people. Okay? There are 3 colors on the flag. What are the colors of the flag? Red, white, blue. Red, white, and blue. Okay? Name the first 3 presidents. Name the first 3 presidents. Washington, Adams, Jefferson. Washington, Adams, Jefferson. We elect a U.S. president for how many years? 4 years. 4 years. So el presidente son 4 años y lo máximo 2 veces. 4 años, 2 veces, lo máximo. Okay? There are 4 amendments to our Constitution regarding who can vote. Describe one of them. So hay 4 enmiendas sobre la Constitución, sobre el voto. En la Constitución, sobre el voto. There are 4 amendments in our Constitution regarding who can vote. Describe one of them. Any man of any race can vote. Esto le dio el derecho a la gente morena, la gente African American a votar. Okay? So, any man of any race. Después, Susan B. Anthony vino, peleó para la mujer. Okay? Cambiaron la Constitución, recuerda hacer una enmienda, es un cambio. Okay? Y lo cambiaron a
cualquier ciudadano. Any citizen can vote. No poll tax. You don't have to pay to vote. Okay? Y a qué edad? 18 and older can vote. 18 and older can vote. We elect a U.S. Senator for how many years? 6 years. 6 years. How many justices on the Supreme Court? 9. 9. Okay. 11, vamos. ¿Qué tenemos que sabemos de 11? Tenemos 11 holidays. 11 holidays. Okay, we have 13 stripes on the flag, ¿verdad? Hay 13 franjas en la bandera. And what do the 13 stripes? También tenemos 13 colonies, o si no, 13 original states. Okay. La colonia, cuando firmaron la Constitución, se convirtieron a 13 estados. Esos estados están representados en las 13 franjas de los Estados Unidos. 18. Tenemos 18 de qué? Es 18 years old and older to vote. How old do citizens have to be to vote? How old do citizens have to be to vote? 18 years and older. So, empezando de los 18 adelante. Okay? 18 adelante. 18 years and older. We have 27 ¿qué? 27 amendments. 27 amendments. ¿Qué es otra palabra para amendments? Change. So, hay 27 cambios. Y otra manera de decir 27 cambios a la Constitución es 27 enmiendas. Esto y esto y esto es lo mismo. How many amendments? 27. How many changes? 27. Okay? 46. Who is the 46th president of the United States? Joe Biden. Okay? Él es número 46. Okay? Who is the 46th president of the United States? Joe Biden. Okay. Casi está terminando. Very good. ¿Tú ves? Tú sabes mucho de esta respuesta, ¿verdad? Yes. Okay. Okay. Tuve otro video, ellos saben a parar y a empezarlo otra vez, yo no. Okay. Si lo paro, se fue el video. Alright, so ni me importa, ok. Lo importante es que es como si fuera una clase de verdad. Ok. Alright. Alright, so ahora después de 46 tenemos 50. We have, okay, tenemos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 5. Okay, tenemos 100. Okay, tenemos 435 y después tenemos 535. Okay, very good. All right, so ahora, how many states in the United States? ¿Cuántos estados hay en los Estados Unidos, verdad? So, son 50 states. Perfecto. 50 states. Si tenemos 50 estados, how many capitals are there? ¿Cuántas capitales? Cada estado tiene su capital. So, there are 50 capitals. Si tenemos 50 estados y 50 capitales, okay, ¿cuántos gobernadores tenemos? How many governors? Tenemos 50 gobernadores. Governors. Governors. Ok, so otra vez. Tenemos 50 estados. Cada estado tiene su capital. Son 50 capitales. Tenemos 50 gobernadores. Okay? So 50 governors, 50 capitals, 50 states. Okay. Okay? ¿Cuántas estrellas en la bandera? How many
50 stars. There are 50 stars. Okay? So tenemos 50. Si tenemos 50 estados, tenemos 50 estrellas. Las 50 estrellas en la bandera representa uno por cada estado. Okay? ¿Y cuál es el estado número 50 de los Estados Unidos? Es Hawaii. Hawaii es el último estado, so es el número 50. So, which state is the last state, el último? The last state, el 50th state, Hawaii. How many stars on the flag? 50. What do the stars on the flag represent? One for each state. How many states in the United States? 50. Okay? Alright, tenemos 100. Okay. ¿Cuántas preguntas ustedes tienen que memorizar de la historia? How many questions of history for the N400? So, esto es 100 preguntas en el 400. Okay? So, hay 100 preguntas de historia que ustedes tienen que memorizar. Alright. And how many senators are there in the United States? En total, we have 100 senators. How many United States senators are there in the United States? 100. 2 for each state. 100. 2 for each state. 435 ¿qué? We have 435 representatives. Recuérdase que esto es el Congreso. Okay? How many senators? 100. How many representatives? 435. En total, 100 senadores por 435 representantes. ¿Cuántos miembros de Congreso? Es 535 congressmen o congress members. Okay? So puede decir congressmen, pero alguna gente se ofende cuando le dice congressman porque ellos creen que es solamente hombres cuando hay mujeres, ¿ok? So, lo mejor para decir es congresista, que va siendo miembros del Congreso, ¿ok? So, como hay 100 senadores y hay 435 representantes, ¿cuántos miembros en total en el Congreso? ¿Ok? Hay 535 Congress members of Congress. Okay? So otra vez, how many states? 50 states. How many capitals? 50 capitals. How many governors? 50 governors. How many stars? 50 stars. Which is the 50th state of the United States? Hawaii. Okay? How many questions in the N400? 100 questions. Okay? How many senators? 100 senators, 2 for each state. How many representatives? La pregunta es, the House of Representatives has how many voting members? 435. En total, los 100 senadores y los 435 representantes, how many Congress members, how many congressmen? 535. 100 senadores, 435 representantes, 535 congresistas. ¿Ok? So aquí terminamos la lección, ¿ok? Ahora que aprendiste o supiste bastante de esta pregunta, la semana que viene vamos para atrás al formato 5-5-5-5. 5. Son 5 temas 5 veces, ok. Te quiero mucho. Congratulations a todos ustedes que pasaron su examen, que se juraron. Y para ustedes que son nuevos, recuérdase, suscríbase al canal para que sepa cuando doy un nuevo video. Ponle thumbs up si les gustó. Gracias, bendiciones. Te quiero mucho en el nombre del Señor. Por favor, me lo cuiden, me cuiden mi estudiante y la familia de ellos. Me lo cuiden, me lo protegen, me lo acompañen en el nombre del Señor y todos ustedes que van a su examen. Además de buena suerte, mejor la bendición que Dios te dé todas las bendiciones y todos los favores con los oficiales para que pasen el examen y se hagan ciudadanos. En el nombre del Señor, amén. I see you next week.